Bien, vamos a pasar al estudio de hoy. Hoy nos toca estudiar el mensaje de la iglesia de Sardis, el mensaje que Jesús le envía a la iglesia de Sardis. Hoy entramos en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis y normalmente cuando vamos a estudiar el mensaje de una de las iglesias, pues eh, estudiamos algunas de las características de la ciudad donde se encontraba esa iglesia. ¿Qué decir sobre la ciudad de Sardis? Yo sé que tal vez eh, nos quede un poco oscuro este nombre a cada uno de nosotros porque no nos es tan familiar. Conocíamos más la ciudad de Éfeso, la de la Odisea. El mensaje de la iglesia de la Odisea es más conocido. Tal vez Esmirna, Filadelfia. Pero Sardis es un poquito, es un mensaje que nos queda tal vez un poquito dentro del montón. No nos resalta tanto. Pero la ciudad de Sardis, probablemente de todas las ciudades, incluyendo a Pérgamo, que era la otra que tuvo un gran pasado, era de esas 7 ciudades la que más grande pasado había tenido. Sardis fue la capital del imperio lidio y no hemos escuchado mucho hablar del imperio lidio porque en los libros de historia pues no se estudia mucho. Pero cuando Nabucodonosor estaba allí en el imperio, controlando allí con el imperio babilonio, junto con ese imperio había otros dos más. Estaba el imperio de los Medos y estaba el imperio de Lidia. Ciro, cuando conquista Babilonia, no solamente conquista Babilonia, también conquista a Media, en primer lugar, y conquista también a Lidia. En los días de Ciro, el mayor esplendor del imperio lidio precisamente fue en los días de Ciro con Creso como rey de Sardis. Sardis era la capital y el ejército lidio era muy reconocido, muy famoso por tener una gran caballería. Cuando los persas van a atacar a Lidia, se encuentran con el ejército lidio, con la caballería lidia, y entran en batalla y esa batalla queda en un empate. ¿Y por qué razón queda en un empate? Porque Ciro tenía un arma secreta para enfrentar a la caballería lidia, que era muy famosa en sus días. Y Ciro manda a subirse a muchos de sus jinetes encima de los camellos que usaba para transportar las cosas, las cargas del ejército. Y como los caballos nunca habían visto, los camellos no estaban familiarizados con el olor, pues simplemente se asustaron y la caballería lidia, la famosa caballería lidia, nunca tuvo la oportunidad de entrar en combate porque a pesar del intento de los jinetes, los caballos salieron huyendo. Y así Creso se refugia en la ciudad de Sardis. Cuando Creso se refugia en la ciudad de Sardis, Ciro lo sigue y comienza un asedio de la ciudad. La ciudad de Sardis estaba en una posición que geográficamente la hacía prácticamente imposible de conquistar. Estaba en lo alto de una montaña, había un abismo en cada uno de los lados, no había forma de poner rampas o de llegar hasta los muros con máquinas de asedio que se usaban en otras ciudades. En Sardis eso no funcionaba. Así que lo único que pudo hacer Ciro fue rodear la ciudad y quedarse ahí a esperar a ver si por hambre se rendía la ciudad. Mientras están en el sitio, un día un soldado persa está mirando la muralla y allá en la muralla están los soldados, los guardias, los soldados lidios, y ve que a uno de estos soldados se le cae el casco al precipicio. Y allí más o menos el soldado persa ve donde se está cayendo el casco y ahí curioso a ver qué va a pasar. Se queda asombrado porque de pronto detrás de unas rocas ve aparecer al soldado que estaba en la muralla, rescata el casco que se le había caído y vuelve a desaparecer alrededor de unas rocas. Al poco tiempo ve que el soldado está de regreso en la muralla. Así que este soldado persa comienza a investigar qué pasa allí. Y va por aquellas rocas donde había aparecido y desaparecido el soldado lidio y se encuentra con un pasaje secreto. Da aviso y Ciro se prepara para conquistar la ciudad a través de ese pasaje secreto.
que llegaba al interior de la ciudad. Para asombro de los persas, cuando ellos entran por ese pasaje secreto no había guardias cuidando. Los soldados de Sardis y los soldados de Creso estaban tan confiados que no habían puesto guardias. Y así entró Ciro con el ejército persa y conquistaron la ciudad de Sardis. Sardis cayó precisamente por haber estado confiada, por haber confiado de que no había forma de que cayera. Y esto nos da una lección, y la Biblia nos repite muchas veces eso. Jesús lo menciona, Pablo lo menciona. Pablo menciona de hecho específicamente que si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Es lo que le pasa acá a la ciudad de Sardis. Ahora, este mensaje que Jesús envía a la ciudad de Sardis, que vamos a estar estudiando hoy, tiene que ver precisamente con esta historia de la ciudad, con esta historia de Sardis. Una ciudad que cree estar segura, que cree estar bien y que es conquistada precisamente por su exceso de confianza. Vamos ahora sí y vamos a leer Apocalipsis capítulo 3 versículos 1 hasta el 6. Dice Jesús acá a Juan: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y acá vamos a hacer una pequeña pausa. Recordamos que siempre que vamos estudiando el mensaje a las 7 iglesias nos estamos encontrando un patrón. Y lo primero que vamos a ver en ese mensaje es una autopresentación que Jesús hace. Y Jesús se está presentando a sí mismo como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ya en estudios anteriores estuvimos mirando y estuvimos viendo que los 7 espíritus de Dios están representando al Espíritu Santo, a la obra total que el Espíritu Santo realiza en la iglesia de Dios. Así que nos vamos a encontrar que Jesús, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, o sea, el que obra en la iglesia por medio del Espíritu Santo, y tiene las 7 estrellas. Y ya nosotros vimos lo que significa estas 7 estrellas que están en la palma de la mano de Cristo. Y estas 7 estrellas están representando a cada una de estas iglesias. Están representando al pueblo de Dios. Jesús conoce lo que su pueblo pasa. Jesús cuida de su pueblo. Jesús está enterado de todo lo que hay. No solo de lo que se ve a simple vista, no solo de las apariencias, sino aún de lo que está oculto. Y cuando Jesús comienza a la segunda parte del mensaje, que es la que vamos a empezar a leer acá, que es la descripción de las características que tiene la iglesia de Sardis, que es el mensaje que estamos estudiando hoy, comienza diciendo precisamente: conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Interesante característica de la iglesia de Sardis. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Sardis aparenta tener una condición muy buena. Aparenta ser una iglesia viva, una iglesia fiel a Dios. Pero la realidad es muy diferente de lo que pretende esta iglesia, de lo que aparenta verse a simple vista. Y Jesús sabe cuál es la verdadera realidad. La ciudad, la iglesia, está muerta. Las apariencias son inservibles si solamente son apariencias. Lo que el mundo ve no sirve para nada si solamente es una fachada que tú tienes ante el mundo. Dios ve el corazón. Dios no ve lo que vemos nosotros, los seres humanos. Dios no ve lo que está delante de nuestros ojos. Dios ve el corazón. Dios sabe lo que hay. A Dios no lo podemos engañar con apariencias. Dios sabe lo que es realmente. Ahora, ¿qué consejo le da Jesús a la iglesia de Sardis? Dice: despierta. Algunas versiones dicen: sé vigilante, vigila. Recuerda la historia de la caída de Sardis. Cayó por no estar vigilando, por estar adormecida, por estar confiada. Y Jesús le dice a la iglesia: no te confíes, vigila, despierta, sé vigilante. Reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes,
caeré sobre ti como un ladrón. ¿Cómo cae el ladrón? ¿Cómo llega el ladrón a casa? Cuando menos lo esperas. Mientras estás vigilando no llega. Pero cuando cerraste los ojos y te dormiste, ahí entró el ladrón. ¿Cómo cae la ciudad de Sardis? Cuando menos lo esperaba. Cuando más confiados estaban, entraron los persas, nadie vigilaba, nadie cuidaba y se hicieron dueños de la ciudad. Ten mucho cuidado cómo enfrentas el tema de la salvación. Este mensaje que Jesús está dando nos está llamando a que cuidemos, como dice la palabra de Dios, nuestra salvación con temor y con temblor. La salvación es algo muy serio como para estar jugando con eso. Muchas personas dicen, bueno, yo voy a hacer lo que quiera ahora y cuando me vaya a morir voy a tener 1 minuto, voy a tener 2 y allí arreglo mis cuentas con Dios. Tú nunca sabes si vas a tener 1 minuto o 2 para arreglar tus cuentas con Dios. Porque muchas veces, cuando llegue el momento de morir, ya nosotros, hace mucho tiempo, que tomamos la decisión definitiva de recibir a Dios o de rechazarlo en nuestras vidas. Por eso, no descuides algo tan grande, algo tan especial, algo tan maravilloso como la salvación. Recuerda, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y Jesús dice, si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Pero no todos son malas noticias en Sardis. Dice Jesús, sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Cuando nosotros vemos, y sobre todo en el libro de Apocalipsis, el tema de las ropas, de vestimenta, vamos a encontrar que hay 2 cosas que están representándose con las ropas y con la vestimenta en Apocalipsis. Número 1, te vas a encontrar que lo primero que está representando estas ropas, estas vestimentas, coincide exactamente con el mismo símbolo que representa el vestido de bodas de la parábola que Jesús contó, de este rey que invita a la fiesta de bodas de su hijo, invita a muchas personas. Los invitados primeros pues rechazan la invitación y el rey manda a sus siervos para que busquen por todas partes personas para que vayan y participen de la fiesta de bodas. Como no estaban preparados, como ninguno tenía ropas adecuadas para la fiesta de bodas, el rey les regala mantos. Así que ellos se visten con los mantos que el rey les regala. Pero el rey cuando camina se encuentra uno que no había querido ponerse el vestido de bodas. Había querido seguir con sus propias ropas. Así que cuenta la historia, cuenta la parábola de Jesús, que el rey envía a sus siervos para que saquen a esta persona fuera de la fiesta de bodas. Sus ropas no eran adecuadas para la situación. No importa que tú sientas que eres bueno, no importa que tú sientas que tus ropas están bien, solamente el vestido de bodas es el que permite que nosotros estemos en la fiesta de bodas. Y ese vestido de bodas está representando la justicia de Cristo que ocupa el lugar de nuestra justicia. Estas vestiduras que dice Jesús acá, que no han manchado su ropa, precisamente están haciendo referencia a la justicia de Cristo. La justicia de Cristo, una justicia perfecta. Si fuera nuestra justicia estaría manchada. Estas personas tienen vestiduras blancas, vestiduras que no se han manchado precisamente porque es la justicia de Cristo la que cubre su propia indignidad, su propia imperfección. Jesús fue perfecto. Y esa perfección es la que permite que Dios nos trate a nosotros como si nunca hubiéramos pecado, a pesar de que constantemente estamos pecando. Eso es lo que nosotros conocemos en la Biblia como justificación. Dios tratándonos a nosotros, considerándonos a nosotros como debería considerar a Jesús. Lo segundo que representa las ropas acá, en el libro de Apocalipsis y en la Biblia, tiene que ver con el carácter.
Y este es el segundo punto. Estas personas de Sardis no han manchado su ropa. Significa que estas personas están reflejando el carácter de Dios. Como seres humanos fuimos creados originalmente por Dios a su imagen y semejanza. Pero cuando entra el pecado mancha esa imagen y semejanza que teníamos nosotros a Dios. Y el carácter perfecto con el que fuimos creados es manchado y es cambiado y es sustituido por un carácter imperfecto, defectuoso, lleno de cosas malas que podemos y que conocemos y sufrimos muchas veces la lista de todas esas cosas malas. Y las conocemos todas, no tenemos ni siquiera que mencionarlas. Todo lo malo es parte de ese defecto y de esa mancha que el pecado creó en nosotros. Cuando nosotros nos encontramos con Cristo, Dios no solamente nos justifica, no solamente nos trata como si fuéramos perfectos, aun cuando no lo somos, sino que comienza un proceso en nosotros, comienza a hacer un milagro en nosotros, comienza a hacer una transformación en nosotros que se conoce en la Biblia como santificación. Y que no es otra cosa que el ser humano recibiendo a medida que camina con Cristo la imagen de Dios que se había perdido y que comienza a ser restaurada por obra del Espíritu Santo. Estas personas en Sardis están experimentando esa doble función que Dios hace en nosotros al salvarnos. Cuando tú te encuentras con Jesús, cuando tú le entregas tu vida a Jesús, le haces parte de tu vida a Dios. Estas dos cosas van a pasar en ti. Y este grupo de personas está manifestando precisamente esa relación con Dios y los resultados de esa relación con Dios. Ahora, volvemos un momentico a la parte de atrás, a lo que veíamos hace un momento. La descripción de Jesús, que Jesús da a la iglesia de Sardis de que tiene nombre de estar viva, pero está muerta. Y no olvidemos este grupo de personas que hay en Sardis que son fieles a Dios. No olvidemos este grupo. Cuando nosotros nos vamos a la historia y nos vamos a encontrar la aplicación histórica de este mensaje que Jesús está enviando a la iglesia de Sardis, nos vamos a encontrar que está representando y está abarcando el periodo de los siglos XVI y XVII. Ese periodo donde comienza la reforma. Ese periodo donde comienza y donde surgen en la iglesia reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino, como Zwinglio, como muchos otros, que transformaron el mundo, transformaron la iglesia, y comenzaron a restaurar verdades que habían sido pisoteadas, comenzaron a restaurar la pureza del Evangelio. Y nos podemos preguntar cómo es posible que una iglesia que tiene todas estas cosas, que está volviendo a Dios, que está restaurando lo que se había perdido, que está regresando al Evangelio, ¿cómo es posible que Dios la describa como que tiene nombre o tiene fama de estar viva, pero en realidad está muerta? Y precisamente nos vamos a encontrar algo acá. La iglesia de Sardis tenía personas fieles, tenía personas que fueron utilizadas por Dios. Y muchas de esas personas están representadas por este grupo que Jesús menciona acá, que no han manchado sus ropas y que andarán juntamente con Él vestidos de blanco. La pureza del blanco, que representa la perfección, la justicia de Dios. Pero cuando nosotros vemos que comienza la reforma y comienza a restaurarse todas estas cosas que la apostasía había introducido dentro de la iglesia, nos vamos a encontrar que pronto estos movimientos de reforma dejan de progresar hacia la pureza doctrinal y degeneran en un frío formalismo. La iglesia despertó, había personas fieles, la iglesia tenía nombre de que vivía, pero poco a poco comenzó a morir de nuevo y era una iglesia muerta. El mismo formalismo que había antes volvió. Tal vez las creencias habían cambiado un poco, pero la misma situación de la condición humana volvió a ser la misma. Tal vez ya los cultos no eran solamente latín, ahora eran en el lenguaje del pueblo.
Ahora la Biblia se comenzaba a compartir en el lenguaje del pueblo, pero esa experiencia de acercarse a Dios, de entregarse por completo a Dios, se estaba perdiendo y se había perdido. La iglesia de Sardis se había vuelto a dormir. Y esto nos da una gran lección a nosotros. No podemos vivir del pasado. Muchas veces decimos, bueno, la iglesia, los pioneros de la iglesia, los que lucharon y los que entregaron sus vidas, y nuestra iglesia tiene no solamente tiene un mensaje para este momento, ha sido llamada por Dios, tiene un origen profético que fue anunciado por Dios, personas que entregaron sus vidas a Dios y fueron usadas poderosamente. Y quiero decirte algo, sí, todo eso es muy bueno. Pero tu salvación no depende de lo que un día Dios pudo hacer a través de los pioneros de la iglesia, a través de personas que se entregaron por completo a Dios. Su salvación dependía de eso y se entregaron a Dios. Pero tú no puedes vivir del pasado, tú no puedes vivir de la experiencia de otro. Por eso es que el mensaje de la iglesia de Sardis nos dice: despierta, vigila, cuida de tu salvación, no te confíes. No te confíes ni siquiera por el nombre de la iglesia. Muchos creen que porque se llaman adventistas del séptimo día ya tienen el cielo ganado. Y no es así. Es tu relación con Dios lo que permite que tú puedas disfrutar de la salvación de Dios. De otra manera tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y el mensaje de Jesús a la iglesia de Sardis es un llamado a despertar, un llamado a mirar mi condición, a velar, a cuidar de mi salvación, a buscar a Dios, para que yo pueda ser uno de ese grupo de aquellos que no han manchado su ropa y caminan con Jesús hoy, experimentando la obra que Dios hace en el ser humano cuando se encuentra con Cristo, cuando le entrega su vida a Jesús. Y hay un mensaje de Jesús para el que vence. Dice Jesús: el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios nos ayude para ser vencedores. Que nos ayude para velar, para despertar, y que no vivamos más en el pasado, no vivamos confiados, no vivamos creyendo que todo está seguro, todo está garantizado. Que cada día permanezcamos velando, que cada día permanezcamos acercándonos a Dios, que cada día Dios pueda hacer el milagro de restaurar su imagen en nosotros, que cada día podamos ser bendición, que no solamente llevemos nombre de estar vivos pero estemos muertos, sino que llevemos nombre de estar vivos y estemos realmente vivos, porque seamos de ese grupo que camina con Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que nos ayude para hacer esa bendición que Él quiere que seamos. Oramos. Querido Padre, queremos darte gracias porque tú llegas hasta nosotros. Gracias porque cuando entras a nuestras vidas, arreglas todo lo que tiene que ser arreglado. Y no solamente nos tratas como no merecemos, sino que también obras el milagro de ir transformando una persona imperfecta, una persona mala, y irla moldeando para que cada día pueda parecerse más a ti. Queremos pedirte que tú nos ayudes para que cada día podamos buscarte, para que de esta manera nuestra relación contigo sea una relación cercana y que podamos ser parte de ese grupo que camina contigo y que no ha manchado sus ropas. Que nuestro carácter muestre lo que está pasando en nuestro corazón y que muestre que estamos despiertos y seguimos velando y que seguimos caminando contigo. Pedimos una bendición sobre cada uno de nosotros, sobre cada una de nuestras familias, también sobre los que nos escuchan en línea, y que tu cuidado, tu protección siempre esté con cada uno. Quédate con nosotros y danos una buena noche y un buen descanso. En el nombre de Jesús. Amén.